Bien, anteriormente habíamos visto un video en el cual hacíamos rebotar una elipse en la pantalla haciendo uso de 4 condicionales. La lógica básica era tener 2 condicionales para evaluar el sentido de la elipse y tener otros 2 condicionales que se iban a encargar de cambiar el sentido de la misma, de acuerdo a si llegaban o no al borde. Este es un algoritmo el cual hace uso de demasiados condicionales. Podemos cambiar el mismo de la siguiente manera. En lugar de hacer uso de variables que contengan cadenas, por ejemplo i haciendo referencia a izquierda y d haciendo referencia a derecha, lo que vamos a hacer es hacer uso nada más de variables booleanas. Entonces, la variable sentido la vamos a poner del tipo boolean, lo cual va a ser true al principio, true. La elipse va a dibujarse con respecto a pos-x y ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de poner si sentido es derecha, compararla directamente con la variable sentido, que es booleana. Y en caso de que esta variable no sea verdadera, en vez de hacer uso de otro condicional, ponemos un else. Luego mantenemos la lógica relacionada con la evaluación de los laterales, pero en lugar de mantener una variable sentido donde el valor sea una cadena, ponemos izquierda, vamos a ponerlo como falso, y derecha como verdadero. Entonces, el condicional anterior pasó de comparar con cadenas a hacer uso de una variable de tipo booleana, y la parte donde evaluamos el toque, la parte donde colisionan con los bordes, se mantiene casi igual, solo que la asignación de variables, en lugar de ser a cadenas, es a valores booleanos, verdadero y falso. Ejecutamos el programa nuevamente y vemos que el resultado va a ser el mismo. Como vemos acá, lo que está sucediendo es que si la posición es en el borde derecho, supera el borde derecho, se cambia el sentido de la variable sentido, o si la posición cumple con esta condición, también se cambia la variable sentido, entonces podemos asumir lo siguiente: si sucede esto, o, y vamos a poner el o con los dos pipes, sucede esto, y el sucede esto viene a ser si toca el borde derecho o toca el borde izquierdo, lo que vamos a hacer es invertir el valor de la variable sentido. O sea que sentido va a pasar a ser el opuesto. De esa manera, la lógica que nosotros estamos poniendo en esta línea es: si toca alguno de los bordes, entonces cambio el sentido de la variable. Volvemos a ejecutarlo. Entonces, cuando se cumple alguna de las condiciones, el sentido se invierte. Tengamos en cuenta de acá de que en este punto hicimos uso de un OR, dado que nunca se puede dar la condición de que toque el borde derecho y el borde izquierdo al mismo tiempo.
Si nosotros pusiéramos que si toca el borde izquierdo y toca el borde derecho, eso va a ser siempre imposible. Necesitamos el OR para que cuando alguna de estas sea verdadera, toca el derecho o el izquierdo, recién ahí se va a ejecutar esta condición. En este punto hemos resumido el ejercicio anterior quitando los condicionales que evalúan los bordes, convirtiéndolos en uno solo, cambiando la variable sentido del tipo string a un tipo booleano y definiendo que el sentido va a estar dado el sentido, voy a ir incrementando la variable o decrementándola. Esta sería una primera aproximación a un resumen de la lógica para poder evaluar la colisión con los bordes. Puedo agregar otro algoritmo, otra lógica, en la cual me permita resumir un poco más esto, y me voy a basar en lo que yo estoy incrementando en la variable posx. Lo que podemos hacer es que la variable sentido deje de ser una variable booleana y pase a ser una variable entera cuyos posibles valores va a ser 1 y menos 1. El valor inicial va a ser 1 y en este caso vamos a eliminar toda la parte del condicional, por ahora lo vamos a comentar, y vamos a poner que posx es más igual sentido, o dicho de otra manera, posx va a ser igual a posx más sentido. ¿Qué pasa? Acá estoy sumándole a sentido, a posx, perdón, la variable sentido, que va a valer 1. Pero si esta variable cambiase a menos 1, la operación posx más menos 1 pasaría a ser posx menos 1, lo cual estaríamos decrementando el valor. Teniendo en cuenta eso, cuando toque alguno de los bordes, como sentido ya no es más una variable booleana, yo voy a decir que sentido es sentido por menos 1. Entonces, este algoritmo matemático va a hacer que cuando sentido valga 1, 1 por menos 1 me va a dar menos 1. Si sentido vale menos 1, menos 1 por menos 1 es igual a 1. Entonces, lo que estoy haciendo es que con variables enteras estoy invirtiendo el valor de la misma. Al hacer esto, lo que yo estoy logrando es ni más ni menos que resumir la cantidad de código. No estoy haciendo que el programa se comporte diferente, sino que lo que hago es que la cantidad de código que yo estoy expresando sea menor. Volvemos a ejecutar y como ven, el resultado es el mismo. Entonces, para un mismo problema, que es el rebote de la elipse en el borde derecho o en el borde izquierdo, tuvimos 3 posibles soluciones, en la cual en la primera hacíamos uso de 4 condicionales, en la segunda resumíamos el condicional que evaluaba el sentido y cambiándole el tipo de variable, y comprimíamos 2 condicionales en uno solo, y en la tercera lo que hacemos es que la variable de tipo sentido, que lo habíamos definido de tipo booleano en la parte anterior, sea del tipo entero, y eliminamos completamente uno de los algoritmos. Ninguno es mejor que otro, son 3 formas diferentes de resolverlo. Todas están bien. De esta manera, nosotros finalizamos ahora con el ejercicio relacionado con el rebote de una elipse en los bordes de una pantalla.